En 2018 Porsche quería hacer una sola cosa con su 919, que batiese todos los récords posibles, y lo consiguieron. De hecho, el coche era hasta más rápido que un Fórmula 1 y consiguió los récords de Spa y del Nordschleife. El 919 es uno de los coches más brutales y rápidos que jamás se han construido. Pero ¿cómo era este coche y qué modificaciones hicieron? Pues quédate en el vídeo para descubrir uno de los mejores coches de toda la historia del automovilismo. El 919 era un coche dominante en el WEC. Ganó 17 de las 33 carreras en las que compitió, ganando 3 veces el Mundial de Constructores y de Pilotos y 3 ediciones de las 24 horas de Le Mans. Este coche originalmente era un LMP1, por tanto tenía que seguir las normas de esta categoría para poder competir en Le Mans. Ya sabes, en Le Mans tenemos dos tipos de coches, los prototipos y los GTs. Y dentro de los prototipos, la normativa anterior decía que habían dos categorías, los LMP1, que eran los más rápidos de todos, y los LMP2, que eran coches un poco más lentos. Actualmente los LMP1 ya no existen y se han sustituido por los famosos hipercoches. Pero hace unos años los LMP1 eran los reyes de Le Mans y por eso Porsche diseñó un vehículo diseñado para esta normativa. Por esta razón el coche debía cumplir ciertas especificaciones. El motor era un motor turbo de 2 litros y con 4 cilindros en forma de V, que entregaba la potencia a las ruedas traseras. Pero claro, el coche era híbrido y por tanto disponía de un sistema de recuperación de energía que también entregaba energía eléctrica a las ruedas delanteras. Por tanto, era un coche con tracción a las 4 ruedas y que aceleraba a una velocidad espectacular. De hecho, la parte eléctrica no se acaba ahí, sino que también contaba con un sistema ERS para aprovechar los gases de escape y poder generar aún más energía, y de esta manera poder optimizar aún más el rendimiento de la unidad de potencia. Y todo esto hacía que el peso del coche ascendiese hasta los 875 kilos. Y en cuanto a la aerodinámica, los LMP1 se caracterizaban por varios apartados. El primero es que no tienen un alerón delantero, sino que las ruedas delanteras están carenadas. De esta manera se consigue optimizar mucho el rendimiento aerodinámico, pero también se consigue extender bastante el fondo plano y por tanto poder extraer bastante succión en la parte inferior del coche. También disponían de un alerón trasero que en el caso de las 24 horas de Le Mans estaba en su configuración de mínima carga aerodinámica para poder correr lo máximo posible en rectas, y luego también estos coches, aparte de ser de cockpit cerrado, también tenían la famosa aleta de tiburón que proporcionaba bastante estabilidad al coche. ¿Y en qué se traducía todo esto? Pues en que el coche era extremadamente rápido acelerando. De hecho, de 0 a 100 únicamente tardaba 2 segundos, de 0 a 200 4,5 y de 0 a 300 8,4. Y como puedes ver en la gráfica, este coche aceleraba muchísimo más que un Fórmula 1. ¿Por qué? Pues porque tiene tracción a las 4 ruedas, lo cual le permite extraer el máximo rendimiento en la aceleración. De hecho, tenemos un vídeo en el canal analizando las diferencias que hay entre la tracción a las 4 ruedas, tracción trasera y tracción delantera. ¿Cuál es más rápida? Pues descúbrelo en el vídeo que tenemos en el canal. Ah, y no olvides, en la descripción y en el primer comentario encontrarás productos de Porsche relacionados con el automovilismo. Y además, si eres un fanático de las 24 horas de Le Mans, podrás tener en tu habitación un cuadro del circuito de Le Mans. Tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Y en cuanto a la velocidad punta máxima obtenida por el 919, es de 369 km por hora. Es cierto, esta velocidad la consiguió la versión Evo, de la cual vamos a hablar en unos segundos, y este récord se batió en la larga recta del Nordschleife. ¿Y qué es esto del 919 Evo? Pues Porsche, cuando anunció su retirada del WEC y de Le Mans, decidió hacer una cosa: darle el último adiós a uno de los mejores coches que habían construido en toda su historia. Lo único que quería Porsche era hacer el coche lo más rápido posible, sin normas ni limitaciones. El sueño de cualquier ingeniero. De hecho, la potencia del motor de combustión interna la consiguieron aumentar de 500 caballos a 720, y la potencia que entregaba la parte eléctrica pasó de ser de 400 caballos a 440. Todo esto hacía que el coche tuviese más de 1160 caballos. Pero ¿cómo consiguieron aumentar tanto la potencia? En el WEC y en la Fórmula 1 también existe, hay una normativa que establece el límite máximo del flujo de combustible. Pues bien, como Porsche estaba haciendo un prototipo que no seguía ningún tipo de normas, eliminaron esta restricción y dieron rienda suelta a la cantidad de gasolina que podía entrar al motor. De esta manera se conseguía aumentar muchísimo la potencia sin añadirle peso al coche, porque si somos capaces de meter más gasolina en menos tiempo, significa que las explosiones son más potentes y por tanto estamos generando mucha más potencia. También otro cambio radical que tuvo el coche fueron las modificaciones aerodinámicas. Como sabes, para competir en carreras de resistencia, los coches tienen que tener ciertas peculiaridades que, por ejemplo, en la Fórmula 1 no existen, como son las luces para poder ver de noche o hacerle luz
luces al coche que vas a doblar, como también son los limpiaparabrisas. Puede ser que llueva o se ensucie el cristal, por tanto tenemos que tener algún elemento para poder limpiarlo. Bien, como la especificación Evo estaba diseñada únicamente para dar una vuelta lo más rápido posible, Porsche eliminó todos estos elementos que son necesarios en carreras de resistencia, pero que a nivel aerodinámico no te aportan nada y encima añaden peso al vehículo. Por tanto, a una vuelta nos dan igual las luces y los limpiaparabrisas. Pero sin duda, el mayor cambio aerodinámico fue la implementación de la aerodinámica activa. ¿Qué es esto? Pues bien, en la Fórmula 1 tenemos el DRS, que es un dispositivo aerodinámico que permite modificar la obertura del alerón trasero. Si lo tenemos cerrado, podemos generar mucha carga aerodinámica y por tanto ir muy rápido en las curvas. Si lo abrimos, conseguimos ir muy rápido en las rectas, pero claro, perdemos carga aerodinámica que nos ayuda en las curvas. Bien, pues esto mismo es lo que hizo Porsche con su 919. Lo que pasa es que tenía aerodinámica activa tanto en el alerón trasero como en la parte delantera del difusor. De esta manera, en las curvas, el ángulo de ataque, es decir, la inclinación del alerón, se modificaba para poder extraer el máximo rendimiento y el mayor apoyo aerodinámico. En cambio, en las rectas, el ángulo de ataque disminuía para que el coche pudiese ir lo más rápido posible en recta y que pudiese cortar el aire para poder aumentar muchísimo su velocidad punta. Por eso, cuando hemos dicho la velocidad punta que alcanzaba el coche, he especificado que era la versión Evo, una versión con más potencia y con una aerodinámica revisada. Pero aquí no acaba todo, sino que también Porsche decidió instalar unas faldillas en la parte lateral del fondo. ¿Para qué? Para sellarlo. Las faldillas son extremadamente peligrosas. En la Fórmula 1 se usaban en los 80, pero se prohibieron debido a su peligrosidad. Y actualmente están prohibidas en casi todas las categorías de coches. Pero claro, Porsche no estaba siguiendo ninguna norma, así que decidieron poner este invento para aumentar muchísimo el rendimiento del coche. ¿Cómo funcionan las faldillas? Pues básicamente las faldillas, su función es la de sellar el fondo plano. Debajo del coche se está generando una región de baja presión y en los laterales del coche hay una región de alta presión. El aire de alta presión siempre va a tender a ir a la zona de baja presión. Con las faldillas estamos construyendo un muro para poder sellar el fondo y poder generar mucha más succión que nos permitirá ir mucho más rápido en las curvas. De hecho, fíjate en esta imagen de Le Mans. Como ves, aquí Porsche en la parte inferior y lateral del coche no tiene las faldillas. En cambio, en esta otra imagen sí que podemos ver que tiene este pequeño dispositivo a lo largo del fondo que permite sellar el flujo aerodinámico. Todas estas modificaciones hicieron que Porsche aumentase su carga aerodinámica en un 53% respecto a la versión normal. Y esto, según Porsche, significaba que el coche generaba más carga aerodinámica que los Fórmula 1 de 2018. Unos coches que, tal y como te explico en este vídeo, no son los Fórmula 1 más rápidos de toda la historia, no se quedaban lejos. Y es que aquella generación de Fórmula 1 generaba muchísima carga aerodinámica, así que te puedes imaginar el monstruo que era el Porsche 919. Otra modificación que hizo el equipo Porsche fue implementar el famoso sistema del llamado Torque Vectoring. Es un sistema que Porsche ya usaba en sus coches de calle, lo que pasa es que en el WEC está totalmente prohibido, así que como no estaban siguiendo ningún tipo de normas, decidieron implementarlo en su especificación Evo. Este sistema funciona conjuntamente con el diferencial y con el freno interior trasero para reducir un poco la velocidad de esta rueda y envía más par motor a la rueda trasera exterior. De esta manera se consigue reducir el subviraje y el coche puede rotar mejor y arañar esas pequeñas centésimas de segundo, que sumadas curva tras curva al final hacen que el coche sea mucho más rápido. Además, otras pequeñas modificaciones que se hicieron fueron de la refrigeración que tiene que tener el piloto dentro del cockpit. Por normativa, en las categorías de resistencia, tiene que haber algún elemento para poder refrigerar el habitáculo, porque si no, se alcanzarían temperaturas demasiado elevadas, y más siendo un habitáculo totalmente cerrado. Porsche esto lo eliminó y de esta manera mejoró la aerodinámica y redujo el peso. Y hablando de peso, una manera para rebajarlo también fue la eliminación del sistema neumático para elevar el coche. Ya sabes, cuando un coche de resistencia entra a cambiar los neumáticos, en vez de elevarlo como hacen en la Fórmula 1 con un gato neumático externo, lo que usan es un sistema neumático que cuando el coche se para se conecta al sistema y se eleva el coche. Simplemente es otra manera de levantar el coche para cambiarle las ruedas. Por esta razón, el Porsche 919 pesaba 86 kilos menos que su versión normal. Todos estos cambios significaban que el coche era mucho más rápido, por tanto las suspensiones se tuvieron que rediseñar para que pudiesen soportar las fuerzas que generaba este coche, así como también los neumáticos. De hecho, Porsche tuvo que hablar con Michelin para que desarrollasen un compuesto específico para la versión Evo del 919. El objetivo era simple, hacer un neumático muy blando y que durase únicamente una vuelta. Así que Michelin, que es la marca que provee de neumáticos al WEC, hizo un compuesto extremadamente blando. Ya sabes que en carreras de resistencia los compuestos son mucho más duros porque tienes que dar muchísimas más vueltas. Claro, cuando tú consigues hacer un neumático muy blando, el coche gana muchísimo tiempo por vuelta únicamente
solamente cambiando los neumáticos. Eso sí, el problema que tenía Porsche era que el coche era tan rápido que cuando querían batir el récord en el Nordschleife, si lo hacían al mediodía, no podían meter el neumático en temperatura porque le metían tanta energía que lo sobrecalentaban. Por eso, Porsche decidió batir el récord a primera hora de la mañana. Además, al hacerlo por la mañana, también a nivel aerodinámico te ayuda un poco, porque al hacer más frío significa que el aire es más denso, por tanto tienes más moléculas de aire que consiguen generar más carga aerodinámica. Y además, estas moléculas de aire también ayudan a que el motor pueda generar un poquito más de potencia. Y todo esto parece una tontería, pero te puede ayudar a ganar un par de kilómetros por hora extra en la recta, y más teniendo en cuenta la longitud de la recta del Nordschleife. El piloto escogido para hacer historia fue Timo Bernhard, que aparte de ser ganador de las 24 horas de Le Mans, también ganó las 24 horas de Nürburgring en 5 ocasiones. Por tanto, era el hombre perfecto para la ocasión. Conocía el coche y el circuito a la perfección. Todo empezó con una vuelta de calentamiento, seguido de una vuelta donde grababan el coche para las redes sociales, etcétera, etcétera. Y después de todos estos preparativos, llegamos a la primera vuelta lanzada. Una vuelta en la que Timo Bernhard paró el crono en 5 minutos y 24 segundos. Pero claro, él sabía que podía mejorar ese tiempo y le pidió al equipo poder dar otra vuelta. Already was quite a good one with a 5:24, but I said I would like to have another one just to clean it up a bit, and I knew that where I could gain a little bit of time. Y no se equivocó. En la segunda vuelta que dio, paró el crono en 5 minutos, 19 segundos y 546 milésimas, el tiempo más rápido de toda la historia del Nordschleife. De hecho, este récord batió otro récord que tenía Porsche desde hacía más de 30 años. Y esta fue la mejor despedida a uno de los coches más legendarios y dominantes de toda la historia del automovilismo. El Porsche 919 pasará a la historia como el coche más rápido que ha dado una vuelta al famoso y peligroso circuito de Nordschleife. Y este récord tiene pinta de que va a durar muchísimos años. No todas las marcas están dispuestas a invertir el dinero, trabajo y esfuerzo que requiere para poder batir un récord en el Nordschleife. Así que tiene pinta de que este récord va a durar muchos años.